El Economista Podcast. Bienvenidos a Oye Cracks, el nuevo programa del Economista donde los invitados rompen esquemas, van un paso adelante y son expertos en diversos temas. Acompáñenos todas las semanas y escúchenos desde su plataforma favorita. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia del Economista, ¿cómo están? Yo soy Jimena Bravo y es un gusto que nos acompañen nuevamente en otro episodio de Oye Cracks. El día de hoy estoy muy feliz porque además de hablar de liderazgo, de innovación, también vamos a hablar sobre temas de inclusión y qué mejor que tener el día de hoy aquí a Guillermo Dibela, quien es cabeza de recursos humanos para Unilever México y Alimentos Latinoamérica, y precisamente Unilever ha sido justo reconocido, ¿no? También como uno de los mejores lugares para trabajar para la comunidad, así que qué mejor que tenerte aquí, Guillermo, es un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Jim, es un placer estar acá. No, muchísimas gracias por venir y me encantaría empezar esta conversación porque nos platicarás un poquito sobre ti, Guillermo. ¿Quién es Guillermo Dibela? Háblanos un poquito de qué es lo que has hecho en Unilever. Perfecto, pues antes que nada soy un norcosteño, soy de Tampico, Tamaulipas. Llevo fuera de Tampico ya unos añitos, me vine acá a estudiar la universidad y después entré a Unilever hace 13 años. Ya, sí, es un ratito. Soy un intenso y apasionado de lo que hago, así me describiría, y en Unilever he tenido la fortuna de vivir un montón de experiencias, tanto en roles locales, regionales, globales, que me han permitido construir una cultura incluyente en todos los lugares y en las posiciones en las que he trabajado. ¿Cómo ha sido construir una cultura incluyente? Pues mira, la verdad es que nosotros comenzamos con esta agenda de diversidad e inclusión en Unilever hace como 12 años, más o menos. Cuando era nuevo, cuando no había muchos buenas prácticas o muchos ejemplos en el país y en el mundo había algunos pilares, sí, claro, pero iba empezando. Creo que lo que hemos venido haciendo es escuchar mucho a nuestra gente. A veces creemos que tenemos que inventar la rueda o algo por el estilo y realmente es escuchar, tener los canales adecuados para escuchar las diferencias, para entender las diferentes necesidades y con una mente abierta y con mucha empatía empezar a construir procesos, procedimientos, cultura, comunicaciones y demás que nos permitan construir estas oportunidades o estos beneficios o estas prácticas para las minorías o los grupos subrepresentados. ¿Cómo ha evolucionado justamente también en estos 12 años, ¿no?, estas prácticas de inclusión dentro de Unilever México? Súper, buenísima pregunta. Mira, nosotros como que empezamos primero encontrando como formas de medición, de dónde venimos y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Hemos identificado que lo que no se mide no se mejora, ¿no? Por supuesto. Y hay debates sobre si deberíamos de medir o no, si debería haber... O cómo se debe medir, ¿no? También. Targets, objetivos y demás. Entonces los identificamos y empezamos a trabajar con género, con personas con discapacidad, la comunidad LGBT y el tema de social background o contexto socioeconómico. Entonces lo que definimos en un principio fue, bueno, esto es donde estamos, esto es a donde queremos llegar. ¿Cómo generamos las políticas y los procedimientos, los básicos que tenemos que tener en la compañía para que esta gente se sienta seguro o que estas personas se sientan como en su máximo potencial para seguir trabajando? Luego, ¿cómo generamos una cultura que nos permita que los demás aprendan y que estas personas sigan evolucionando y creciendo? ¿Qué entrenamientos tenemos que dar? Fíjate que una de las cosas, conclusiones personales a las que he llegado es que el miedo es nuestro peor enemigo. Sí. Porque eso es lo que genera la ignorancia. Tengo miedo y entonces reacciono como con duda, no lo conozco. Sí, entonces se junta el miedo con la desinformación. Claro. Pésima combinación. Justo. Y entonces en el momento en que empezamos a abrir conversaciones, empezamos a tener entrenamientos, empezamos a generar esa empatía. Y esa educación también. Es cuando podemos también que los líderes construyan estos espacios seguros para todos. Y hay 3 cosas que generan espacios seguros. Esto no tiene nada que ver con inclusión, pero se conecta un montón. Pero es necesario, sí. La seguridad psicológica se junta cuando tú tienes 3 factores. Humildad, para reconocer que no lo sé todo. Curiosidad, para aprender, para querer conocer un poco más. Y empatía, para saber en dónde está parado el otro. Con esas 3 cosas, yo puedo generar seguridad psicológica y como líder habilitar espacios seguros para las demás personas, ¿no? Por supuesto. Entonces, en estos 12 años y regresando, como dándole una vueltita a la pregunta, es políticas y procedimientos, entrenamientos y generando la cultura necesaria para que estos 4 pilares
siguieran evolucionando y sintiéndose parte de la compañía y generando sus ideas y sus proyectos y sus innovaciones en la organización. Totalmente, y platícanos también un poquito de, o sea, Unilever al final del día es una compañía global. ¿Cómo han aterrizado también esto a México? ¿Ha sido difícil aterrizar también todos estos valores a nivel global a México? Mira, yo creo que yo siempre he dicho que Unilever es una compañía que tiene un gran músculo, ¿no? Al ser tan grande, te permite usar ese músculo para el bien. Pero eso llega hasta cierto nivel. ¿Qué te permite tener una compañía como Unilever? Generar impacto global. Te permite tener políticas y procedimientos que impacten a todo el mundo. Te permite tener un código de principios. Entonces contamos con un código de principios de no discriminación como muy claro y muy estricto sobre lo que no se permite en la compañía con respecto a la discriminación. Entonces, ¿qué pasa? ¿O hasta dónde llega lo global? Hasta que lo local tiene sus particularidades. Y si bien pueden marcarnos como una guía, la traducción a lo que eso significa, en este caso a México o a Latinoamérica o a China o el país que sea, pues tiene mucho que ver con la realidad del país. Y van a tener sus matices con la realidad del país. Entonces, entender los dolores del país o las oportunidades de construir esto en el país va a ser muy importante. Y la segunda, que conecta con esto, es que el espacio seguro o el clima incluyente lo generan los jefes, los pares, tus reportes, tus compañeros de trabajo. Porque las personas, al final del día, que a veces se nos olvida entre tanta tecnología, entre tanto trabajo. Justo, porque tú podrás tener un procedimiento global, una política, una tecnología, pero si en el día a día el de al lado o tu compañero hace algo que te hace sentir incómodo, eso no se va a hacer una realidad. Y viceversa, supongamos que a lo mejor la compañía no tiene las mejores políticas y procedimientos, pero tu equipo te hace sentir parte incluyente, va a tener un impacto totalmente distinto, ¿no? Entonces, para mí es eso. Creo que hacer la traducción correcta, lo que haga más sentido para el país, ha sido muy importante. Sobre todo, porque también he aprendido que los temas de diversidad e inclusión es como un efecto dominó. Si tú atacas o empiezas a trabajar por uno, automáticamente generas estos valores, ¿no? Lo que te decía, empatía, humildad, curiosidad, inclusión, que van a ir generando espacios para los demás, ¿no? Entonces tú trabajas en un esa apertura. Justo. Tú trabajas en género y automáticamente estás trabajando en empatía, que le va a apoyar a personas con discapacidad, y trabajas con personas con discapacidad, y entonces a lo mejor vas a generar algo sobre la pertenencia, que te va a impactar también a LGBT. Entonces haces una comunidad LGBT que te termina impactando en cómo generas una comunidad para mamás. Entonces todo es un efecto al final del día. Exactamente. Y también platican un poquito cuál es el impacto que ustedes también han visto en todo esto, ¿no? No solamente de manera en números, sino también en la parte, pues al final del día en las personas, ¿no? En la parte cualitativa, ¿no? Ya lo mencionaba. Mira, sí, nosotros, empiezo rápido con lo cuanti, porque creo que es importante. Sí. Nosotros en 2015 alcanzamos el balance de género en posiciones gerenciales, 3 años antes que era el objetivo, 3 años antes del objetivo global. Nosotros tenemos una comunidad de Proud que se llama Proud, que es para la comunidad LGBT. Tenemos nuestros procedimientos y nuestras políticas de no discriminación, pero también hemos trabajado en que nuestras políticas sean incluyentes para todo el mundo. Siempre hablamos de maternidad y paternidad. También. Porque luego tenemos el prejuicio inconsciente de que cuando hablamos de crianza es la mamá, por ejemplo. Por supuesto, entonces tuvimos que ir cambiando eso. Esto todos son como los fierros o las columnas de la casa, ¿no? Pero como bien dices, el impacto viene cuando eso se hace una realidad. Entonces hemos tenido las historias de mamás, papás, mujeres, hombres, personas de la comunidad LGBT que nos han venido a decir: ustedes me han permitido seguirme desarrollando gracias a estas políticas de inclusión. Y mi historia es una de ellas. Yo entré hace 13 años, yo soy parte de la comunidad LGBT, soy un hombre cis gay, y la verdad es que pues era mi primer trabajo y yo entré con mucho miedo. Claro. Dije, ¿puedo decir? ¿No puedo decir? ¿Qué tan abierto es? En ese entonces, mi hoy esposo también trabajaba en Unilever, y tuvimos que ir a declararlo, y vivimos con un montón, no sabíamos qué significaba. Sí, claro, vives con esa incertidumbre al final del día. Y hace 13 años, la lección que me dio Unilever fue: eso es un espacio para todos. Aun cuando ni siquiera había Grupo Proud en ese momento, o cuando a lo mejor no estaba tan
establecido lo que hoy tenemos, fue un ambiente en donde yo supe que iba a poder ser yo, independientemente de mi contexto. Y así hay un montón de historias de mamás que han logrado seguir su carrera, que esto no compita con la maternidad, o papás que han podido ser más partícipes de de la paternidad, ¿no? Que al final es una responsabilidad también, de personas con discapacidad que a lo mejor no encontraban una compañía que quería invertir en la tecnología para que ellos se pudieran desarrollar, que acá lo hicieron. Y tengo otra historia de cómo esto impacta no nada más a nuestros empleados, pero también a las familias y a la sociedad. Esto no me pasó a mí, pero alguien que era parte de la red la buscó por nuestro chat interno una mamá y le decía, oye, quiero platicar contigo porque tengo un tema y sé que eres parte de la red. Y básicamente lo que esta compañera de trabajo le contaba es, tengo una hija que creo que es parte de la comunidad. Ella no ha salido del closet conmigo, pero quiero estar lista para hacerlo porque he escuchado las pláticas, me he educado, pero no sé cómo. Claro. Y entonces que una mamá haya venido a buscarnos para poder estar mejor preparada para acompañar a su familia, no tiene precio. Sí, es maravilloso, ¿no? Y como dices, ese impacto, ¿no? Que es real, no solamente interno de la compañía, ¿no? Sino hacia las comunidades en donde trabajan, hacia las mismas familias de las personas con las que trabajan diariamente, ¿no? Y para mí nuestra responsabilidad como organizaciones va más allá de, o sea, obvio, nuestros empleados es lo más importante, pero también el impacto que tenemos en las familias, en la sociedad, la forma en que hacemos marketing, la forma en que hacemos la representación. Siempre he dicho que tener la representación de las minorías o de los grupos subrepresentados es muy importante. Y creo que los servicios de streaming han hecho un muy buen trabajo en la última década, me parece, en traer historias a la pantalla grande y chica de estas minorías o grupos subrepresentados. Personas con discapacidad, mujeres empoderadas, personas de la comunidad LGBT. Que han puesto en la conversación, ¿no? Y en el ojo público al final. Y han normalizado dentro de nuestra sociedad. Y luego, lo que hemos hecho también en algunas compañías como Unilever es, ¿por qué no traemos a esa misma diversidad a nuestros comerciales? Claro. ¿No? No sé, gente de la comunidad trans, personas con discapacidad, gente de diferentes colores, diferentes géneros, rompiendo incluso los estereotipos de género a través de lo que debería o no debería ser un hombre en la cocina o en la limpieza o lo que sea, ¿no? Entonces, me parece que podemos impactar positivamente a la sociedad, incluso con nuestras marcas. Sí, porque tienen ese poder al final del día y qué mejor no usarlo para ese beneficio, ¿no? Y esa visibilidad al final del día. Totalmente. Y también platícanos un poquito, mencionas esta parte de las iniciativas y todas las redes que tienen. ¿Cuáles son las redes que tienen dentro de Unilever, ¿no? Y cómo también esto ha generado un impacto tangible para la compañía, ¿no? Porque creo que eso se puede ver, ¿no? Sí. Entonces, nuestra estrategia de diversidad tiene como 2 niveles de redes. Están la red o los equipos que son empleados, que son voluntarios, que trabajan para los 4 pilares que te platiqué. Y eso es una red porque formal o informalmente es una red que trabaja por las políticas, los procedimientos y la cultura que queremos para los 4 pilares, ¿no? Que mencionaba que era equidad de género, la inclusión de personas con discapacidad, la comunidad LGBTQ+, y el tema de el contexto socioeconómico. Y luego tenemos formal e informalmente redes de empleados que se juntan también para generar, es como una consecuencia de lo anterior, pero que es más informal, que el mejor ejemplo que tenemos es el de la comunidad LGBT, que se llama Proud, ¿no? ¿Qué hacen estas redes? Estas redes, aparte de generar comunidad y espacios seguros, lo más importante para mí, después de haber hecho un par de análisis sobre lo que las minorías o grupos representados a veces necesitaban, eran 2 cosas. Uno, role models, ¿no? Sí, claro. Ver que si hay gente que se parece a mí, independientemente de la diferencia, que puede llegar y que se puede desarrollar. Y la segunda, que pueda ver, que pueda contar mis experiencias y que el de enfrente haga eco y podamos generar empatía y acompañamiento. Claro. Entonces, estas comunidades se juntan, tienen conversaciones, hay eventos en donde platican de estas problemáticas o estas situaciones que generan comunidad y por lo tanto generan compromiso con la compañía.
Claro. Porque estoy generando los espacios para que ellos se sientan cómodos con quién son y con sus circunstancias, ¿no? Uh-huh. Algo que quiero compartirte, que el otro día estaba leyendo, es que hay varias macro tendencias, ¿no? En el mundo. Está la macro tendencia de la permacrisis, que estamos en una crisis constante y permanente. Uh-huh. Está sobre que la tecnología está en todos lados. Y la tercera es sobre la nueva construcción de las familias. Ok, sí. Esto ni siquiera tiene que ver solo con el hecho de familias heterosexuales o homosexuales, sino que la forma en que se van a construir las familias va a ser muy variada. Uh-huh. Abuelos viviendo con sus nietos, sí. Amigos generando comunidades de retiro, uh-huh. Padres o mamás solteras. Entonces va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que la diversidad no solamente la vamos a encontrar en el género, en la orientación uh-huh. sexual, en la identidad de género o en la discapacidad, sino también en la forma en que se construye una familia. Sí. ¿Y por qué esto es importante? Porque hoy nuestros beneficios y nuestras compensaciones están pensadas para cierto tipo de familias, sí. o cierto tipo de contextos. Uh-huh. Es prepararnos. Esta familia tradicional que ya no es tan tradicional, ¿no? Ya no es tan tangible. Justo, y entonces cuando hablamos de estas comunidades y de las uh-huh. redes, también hablamos de estas otras diferencias en donde la gente va a necesitar encontrar a personas que se parezcan a su contexto. Uh-huh. Y eso, y como te empezaba diciendo, escuchar a nuestros empleados y a la gente que trabaja con nosotros para entender esas necesidades y poderlas atender de una forma mejor uh-huh. o darles esos beneficios o esas prestaciones va a ser muy relevante. Okay. Creo que en los últimos, y con esto termino el ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo hay muchas mamás y papás que trabajan al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y eso ha hecho que en Unilever, por ejemplo, hayamos desarrollado algunos beneficios puntuales para esta población. Hoy, el día de cumpleaños de tu hijo menor a 12 años, te lo damos para que puedas pues ir al cumpleaños en la escuela, estar presente, etcétera. Y también te damos mediodía el primer día de clases de tu hijo menor de 12 años. Okay. Entonces, si bien no aplica para todo mundo y habrá que encontrar para las otras poblaciones que hay, como hay una población grande, uh-huh. que tenemos una situación puntual en el país en donde los dos papás o mamás están trabajando, pues darles esta oportunidad de estos beneficios no económicos, pero muy importantes, hacen uh-huh. la diferencia. Y que se agradece sumamente al final del día, ¿no? Y para nosotros, porque uh-huh. generamos esta pertenencia. Sí, totalmente. Y también te quería preguntar también cuáles son los retos y también cuáles son los aprendizajes que tú has vivido dentro de esto, ¿no? O sea, dentro de liderar esta parte de diversidad, de inclusión, ¿cuál es el mayor aprendizaje que has visto? ¿O has tenido más bien? Yo creo que el mayor reto, y ahorita el mayor aprendizaje, ajá. pero el mayor reto es ante los cambios de la sociedad y ante el contexto social de permacrisis, mantenernos alertas y flexibles para responder a las necesidades de nuestros empleados y de nuestros consumidores y de nuestros clientes y demás, pero en este caso puntual de nuestros empleados. Yo creo que el mayor aprendizaje que yo tengo podría parecer, el mayor aprendizaje es que las personas van a sentirse más cómodas, felices y comprometidas cuando se sienten incluidas y por lo tanto van a tener un mejor desempeño. Totalmente. Está comprobado, por ejemplo, en la comunidad LGBT, que cuando no se sienten, de entrada el 25% de la comunidad LGBT no va a levantar la mano en el contexto laboral por miedo, ya sea porque uh-huh. no quieren estar en el spotlight o no quieren participar, claro. porque entre más en la sombra, menos me ven y entonces menos me cuestionan uh-huh. y menos aparezco. Eso va a generar una pérdida de ideas, innovación y un desempeño que podría ser distinto. Uh-huh. Y esto me parece que aplica para cualquier minoría o grupo subrepresentado. Entonces, en la medida en que genuinamente construyamos esos espacios seguros donde la gente se sienta feliz, libre y bienvenida de ser quien es o en el contexto en el que está en su vida, van a tener mejor desempeño. Y entre más rápido lo aprendamos como organizaciones, uh-huh. vamos a tener un mejor ambiente de trabajo y por lo tanto mejores resultados. Para mí eso, o sea, suena muy fácil. No, pero sí. Pero no uh-huh. mucha gente lo decodifica y lo entiende así. Y creo que estamos poniendo una oportunidad para generar sociedades más felices, más uh-huh. incluyentes, ¿no? Y impactar el mundo en donde vivimos.
Por supuesto. Y también en cuanto a liderazgo, no solamente en la parte, digamos, director y gerencial, sino también liderazgo en estas comunidades representadas. ¿Qué tanto influye esto? ¿No? El tener, como dices, a alguien a quien seguir, ¿no? ¿Cómo influye? Pues para mí genera esperanza. Ok. ¿No? Y genera como visualización, ¿no? Y se alimentan una de la otra. Sí. Cuando yo puedo ver que alguien similar a mí, y yo llevo creciendo, creyendo que no puedo llegar, que va a ser difícil, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto yo lo he visto en cualquiera de los grupos, tanto en contexto socioeconómico, como en comunidad LGBT, como en mujeres trabajadoras, o como con personas con discapacidad, que me han compartido o hemos vivido como, no sé si pueda llegar porque nunca antes alguien así, con esas características o esa realidad, había llegado. Y llegan, genera esperanza. Y genera una proyección en la que dice, puedo llegar, solo depende de mis capacidades, solo depende de mi esfuerzo. Sí. Y me parece que eso no tiene precio, ¿no? Porque yo creo que muchas de estas minorías o grupos subrepresentados no se habían visto en estos roles gerenciales o de liderazgo. Y dentro del ámbito corporativo justo es más difícil, ¿no? Profesional, o sea, es complicado ver eso, ¿no? Sí, y por eso es una cosa que a mí me llena de orgullo, como tener una CEO mujer, que nuestro board sea más del 50% mujer, sí. Que haya representación LGBT, o sea, creo que haya gente de universidades públicas o privadas, entonces que eso genere una visualización de yo puedo llegar, yo puedo estar ahí. Y no a lo mejor que en ese sentimiento de pues yo crecí creyendo que a lo mejor no iba a poder por la discriminación, porque me iban a hacer a un lado, porque no iba a tener las oportunidades. Eso me parece. Cuando te dicen adelante, te cambia, ¿no? La perspectiva completamente. Y te puedes enfocar en los problemas reales, que es mi desempeño, mi trabajo, entregar resultados, etcétera, etcétera. También háblanos un poquito de cómo te gustaría ver en algunos años, no solamente a Unilever, ¿no? Sino a las compañías dentro de México. ¿Qué valor crees que tiene todo esto? ¿Y cómo te gustaría que evolucionáramos? Porque creo que vamos por un buen camino en cuanto a diversidad, representatividad, pero todavía nos falta, ¿no? Particularmente en un país como México. Sí. Yo creo que vamos por un buen camino, como dices. O sea, creo que o sea, mi yo de hace 10 años creo que no se imaginaba esta realidad en muchos aspectos. Entonces creo que vamos por un buen camino. ¿Cómo me gustaría? Pues no quiero que suene muy romántico, pero lo es, ¿no? Donde pues cualquier persona, independientemente de su diferencia, se sienta tranquila y segura de ser quien es, para solo preocuparse por el trabajo que tiene que hacer. Y esto pues implica esto que hemos venido platicando, ¿no? Que yo pueda compartir quién soy yo en lo personal, que pueda compartir mis miedos, mis sueños, mis proyecciones, y que tenga las herramientas para poder ser la mejor versión. Eso es lo que me gustaría ver, que en cualquier compañía, independientemente si es nacional, internacional, chiquita, mediana o grande, la gente pueda ser quien es y vivir el momento de vida en el que está para sacar su mejor versión. Y también como líder o cabeza de recursos humanos, ¿qué te falta por hacer o qué te gustaría hacer más? Uy. Qué buena pregunta. Y difícil, nos puso a pensar. Sí. Creo que si yo en unos años puedo decir que conseguimos desarrollar mucha más empatía en la organización, pero por lo tanto en la sociedad y en el mundo, sería muy feliz. Y no es que hoy no la tengamos, pero a veces creo que vamos tan rápido. Sí. En este mundo tan complejo, en la permacrisis, que al final vemos el mundo con nuestros lentes, con nuestros prejuicios. Y eso es normal. Sí, es natural, ¿no? Incluso. Yo veo el mundo a través de los ojos de un norcosteño, hombre mexicano, etcétera, ¿no? Pero que la gente pueda ser un poco más consciente de estos lentes y generar un poco más de esa empatía para entender las realidades del de enfrente, me doy por bien servido, ¿no? Totalmente. Y suena muy sencillo, pero generalmente creo que ese es el habilitador para generar una mejor sociedad. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Y para ir cerrando un poquito esta conversación, me encantaría que nos compartieras qué les dirías a aquellas empresas que aún dudan del valor de esta representatividad, del valor de construir estos espacios diversos y seguros, ¿no? ¿Qué les dirías a aquellas empresas que están justamente en ese proceso? Súper. Yo lo que les diría es,
creo que ahí el caso de negocio está claro. Uh-huh. Entre más personas, entre mayor diversidad en tu compañía, vas a tener acceso a mayor innovación, mayor creatividad y mejores ideas. Está comprobado que las compañías o los equipos que son más diversos, con seguridad psicológica, van a performar mejor, van a tener mejor desempeño en el precio de la acción, en el retorno a nuestros inversionistas, en la reputación, que aquellos equipos que no lo tienen. Pero la segunda, que se conecta con esto, tiene que ver con acceso al talento. Claro. Uh-huh. Si yo solo quiero reclutar un perfil y tengo una mesa con solo hombres de 33 años mexicanos de la Ciudad de México, no es que esté mal el perfil, es que solamente voy a tener ideas o formas de ver el mundo de un hombre de 33 años de la Ciudad de México. Si a ese hombre de 33 años de la Ciudad de México lo pongo con un grupo diverso de personas de diferentes estados, de diferentes edades, de diferentes contextos socioeconómicos, con diferentes experiencias de vida que te lo puede dar tu discapacidad o tu orientación sexual o tu identidad de género, van a llegar a mejores ideas. A ideas más blindadas, más completas, más holísticas, que van a entregarte productos y servicios que van a servir mejor a nuestros consumidores y a nuestros clientes. Por supuesto. Eso es. Tan sencillo como eso, ¿no? Como lo dices, tan sencillo, pero que lleva muchísimos esfuerzos por parte de las compañías, del talento, de la visión que tengan, ¿no? Pero pues nos quedamos con eso, Guillermo, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Oye Cracks, por compartirnos esta visión que creo que es sumamente valiosa para las empresas hoy en día, ¿no? Creo que hoy nos preocupamos más por la tecnología, por la innovación, para seguir creciendo, pero al final del día creo que todo esto lo hacen las personas, ¿no? Y la diversidad que existe dentro de esas compañías, ¿no? Así que muchísimas gracias, y también muchísimas gracias a nuestra audiencia del Economista por escuchar este episodio de Oye Cracks. También los invitamos a vernos a través del Economista TV y por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales. Guillermo, un placer. Muchas gracias, Jimé. Hasta luego. Bye, bye. El Economista Podcast.